Le voy a pedir al hermano Ricardo Osorio si puede hacer una oración representativa. Ricardo, por favor. Buen día a todos, me acompañan en la oración. Amados Hanupomanim, amados Padres verdaderos, muy buen día. En este domingo 9 de marzo del año 2025, estamos una vez más reunidos junto a nuestros hermanos, hermanas, para recibir su mensaje, su palabra y su amor, amado Hanupomanim. Queremos primero agradecerle por esta oportunidad, primero de tener vida física, de haber existido, de tener nuestra vida física, salud, familia, y principalmente porque tenemos padres verdaderos y tenemos a nuestra madre verdadera, la hija unigénita, que está junto a nosotros ahora en este mundo físico, concluyendo la providencia de la restauración mundial que usted comenzó desde el tiempo de Adán y Eva. Estamos en la etapa final de todo este proceso de tanto sacrificio, de tanto sufrimiento, en el que usted ha sido el que más ha sufrido, amado Hanukkah. Queremos orar por la victoria de nuestra Madre verdadera, especialmente ahora que está próximo a entrada en el templo. Oramos para que nuestra Madre verdadera tenga salud, sea completamente victoriosa en todas las actividades que ella está realizando. Oramos para que el día de hoy podamos recibir toda su inspiración, su guía, su dirección a través de las palabras de nuestro presidente Javier en este sermón dominical. Oramos para que podamos abrir nuestra mente, nuestros corazones para recibir su mensaje, para recibir su amor a través de las palabras. Amado Hanukkah, queremos ofrecer esta oración en mi propio nombre, Ricardo Osorio, como miembro de una familia bendecida y que está unido con nuestra Holy Mother Han. Ayu. Muchas gracias, Ricardo. Solo un momento, déjeme regular aquí, déjeme hacer unos ajustes. Ahí sí. Wow, otra vez, bienvenidos a todos, queridos hermanos y hermanas. Allí veo a Miguel. Oh, Miguel. Oh. Hola, hola, sean todos bienvenidos, hermanos y hermanas. Muchas gracias por estar participando con nosotros en el sermón dominical. La madre la vi bastante segura y con bastante energía, dando sus últimas palabras a un grupo de hermanos y hermanas bastante antiguos, reafirmando para ellos, para todos nosotros, la importancia de estar unidos a ella en esta época, antes de irnos al mundo espiritual, inclusive. Fue bien fuerte sus palabras. Ya no tanto pensar en el mundo físico, sino que pensar cómo vamos a entrar al mundo espiritual habiendo hecho bien las cosas. Al final de la vida física, haber hecho bien las cosas es algo muy importante. Puede ser que algunas veces al final de nuestra vida física, justo al final, nos tropezamos, ¿no? Y después sentimos dolor en nuestro corazón porque nos tropezamos, lamentablemente, al final. Y todo lo que hicimos queda ahí en una situación compleja porque no se consigue sentir orgullo realmente, a pesar de que se dedicó años y años, y al final, con una piedrecita que se me cruzó en el camino, me tropecé y, y, y no conecté toda la vida con el destino final, que es el mundo espiritual. Al final se desvió algo, algo me hizo desviar y entro al mundo espiritual con un dolor, con un sentimiento un poco triste. Y luego supongo que tendré que volver de alguna forma para corregir eso. Si Dios permite abrir puertas desde el mundo espiritual, tendré que venir para poder corregir las cosas que no hice bien, supongo. Debe existir una providencia, ¿verdad?
No es reencarnación, no es reencarnación, pero de alguna forma creo que el mundo espiritual puede volver y apoyar a sus descendientes para encaminarse hacia el camino correcto. El título de mi sermón es sobre la liberación de Dios. Creo que ya había hablado tiempo atrás sobre este tema, pero ahora lo voy a enfocar de una manera diferente y les voy a pedir que vayamos juntos reflexionando, vaya usted reflexionando junto conmigo sobre lo que voy a exponer, la manera como lo voy a exponer. Esto nace de mi corazón en el sentido que he visto el mundo malo adueñarse del mundo de Dios. El mundo malo, hablemos en términos de la energía mala que Satanás introdujo en este mundo, se ha sentido libre el mundo del mal para hacer lo que quiera, para hacer lo que quiera, el mundo malo, la energía mala. Y Dios ha estado en una situación de encarcelamiento. Eso lo voy a ver acá, lo voy a compartir con ustedes, que el mismo Padre menciona que Dios estuvo encarcelado. Entonces, mi corazón tiene una intuición de que la madre está generando todas las condiciones para que Dios por fin salga de esa cárcel y pueda trabajar, obrar en este mundo físico libremente. Es decir, ustedes saben que la luna muestra para la Tierra una sola cara, porque la rotación que tiene es exactamente la rotación de la Tierra, entonces queda siempre en el mismo lugar. Pero la luna tiene otra cara, que es el lado oculto de la luna. Creo yo que vamos a ver en Dios un aspecto bastante subjetivo de su naturaleza, que Él siempre quiso mostrar, porque Dios no es un ser in- que no tiene poder o autoridad para mover algunas cosas. Lo que pasa es que no tenía las condiciones y quedó para nosotros una imagen de un Dios. ¿Sabe ustedes que muchos, inclusive en la historia, llegaron a cuestionar la existencia de Dios porque parecía que no se veía un protagonismo de Dios directamente frente a tamaña injusticia que se veía a lo largo de la historia? Entonces muchos filósofos llegaron a cuestionar, Dios no existe realmente, no es posible que en medio de tanto dolor, tanto sufrimiento, no hay nada, no se ve una presencia más directa, un protagonismo más directo de Dios en este mundo físico. Creo yo, vayamos cada uno sacando nuestras propias conclusiones en este sermón, piense, vaya analizando sin inmediatamente decir, no, no, no es así. Piense primero, piense en las palabras que menciona el Padre verdadero, porque ahí hay muchos secretos de lo que podría ser un Dios liberado. Si un Dios liberado es lo mismo que estando en la cárcel, entonces el mismo Padre dice, entonces Dios no es Dios. El Dios liberado es en sí diferente y eso lo vamos a analizar. Entonces son básicamente estos 4 puntos que no están separados por títulos, pero son los conceptos que voy a tratar de compartir con ustedes. En primer lugar, Dios no está libre. Está claro, eso el Padre verdadero nos ha explicado, es el único que puede explicarnos con la Madre y Jesús, pero Jesús no tuvo tiempo de hablar más profundamente, entonces el Padre y la Madre nos han enseñado que Dios no está libre. Ese es un punto que vamos a compartir. Lo segundo, ¿por qué Dios no está libre? Si Dios no está libre, ¿por qué no está libre? Lo tercero, ¿cómo liberar a Dios? Y lo cuarto, una vez que Dios sea liberado, ¿cuál será la diferencia entre el Dios conocido a lo largo de la historia, que es lo que acabo de mencionar, con el Dios liberado? ¿Hay alguna diferencia? ¿Habrá alguna diferencia? ¿O el mundo va a continuar arrogantemente tomando el poder y el control del mundo? Me refiero en términos generales, esa energía del mal. No estoy dirigiéndome a una persona en particular. Esa energía del mal que se ha movido a lo largo de la historia, entrando en cada brecha que ha encontrado en las motivaciones humanas, toma control y va guiando la historia basado en esos tremendos egos. Entonces el mal siempre encuentra una base para continuar su
proyecto a lo largo de la historia a través de los seres humanos. Entonces me refiero a esa fuerza. Tiene una diferencia, esto es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué imaginamos cuando pensamos en la liberación de Dios? ¿Qué es lo que uno piensa? Vaya usted, no escuche esto así como una clase. Vaya hacia adentro pensando junto conmigo. ¿Qué es lo que yo pienso cuando me imagino que hay que liberar a Dios? ¿Qué es lo que yo me imagino? Entonces, imagino yo que cada uno tendrá su propio punto de vista de lo que imagina cuando el Padre habla, tenemos que liberar a Dios. ¿Es posible para nosotros saber lo que significa que Dios deba ser liberado? Una cosa podemos imaginar, esto es, esto es lo que nosotros yo creo podemos imaginar más fácilmente, es que si hay que liberar a Dios, si Padre menciona que hay que liberar a Dios, significa que Él está en una situación de cárcel o algo parecido. Si alguien está impedido de actuar libremente, está preso de alguna forma. Eso nosotros podemos concluirlo por lógica, ¿verdad, Ricardo? Por lógica. Si hay que liberarlo, está preso alguna cosa. En la cárcel o está esposado, está impedido de moverse, algo impide a Dios actuar libremente. Por eso el Padre dice, tenemos que liberar a Dios. Veamos lo que dice el Padre verdadero respecto a esto. El Padre dice, hay que liberar a Dios centrados en su amor. Incluso ahora Dios está aprisionado por el amor. Es lo mismo que estar encerrado en prisión. Entonces aquí el Padre aclara que Dios está aprisionado por el amor y después aclara por otras cosas también que le impiden a Dios moverse libremente. Pero vamos desarrollando esto según las palabras del Padre verdadero. Dice el Padre, por la caída del ser humano, Dios no llegó a ser libre, es decir, se volvió un Dios confinado. También fueron encarcelados los antepasados humanos. Incluso el mundo angélico fue encarcelado. No solo ellos, sino que numerosos religiosos históricos sufren de la órbita de esa restricción. Lo mismo es para con toda la humanidad. Todos, de alguna forma, dice el Padre, estamos encarcelados. ¿Qué significa estar encarcelado? Porque yo, por lo que estoy viendo en mi vida, no estoy en la cárcel. ¿A qué se refiere el Padre? A que Dios está encarcelado, la humanidad está encarcelada, los santos han estado encarcelados. Eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces podemos sacar aquí 4 puntos. Dios está como en una cárcel, los seres humanos también están en una cárcel, en un tipo de cárcel, en un tipo de prisión. El mundo angélico está también encarcelado y toda la humanidad está en una cárcel. Es decir, existe una limitación en la creación de Dios, comenzando por él mismo. Hay un debate que Padre narra sobre lo que Satanás le dice a Dios. Le dice, Dios, yo puedo entrar a tu reino cuando quiero y puedo salir cuando quiero, pero tú no lo puedes hacer. Tú tienes que quedarte en un estado donde tienes que cumplir tu ley absolutamente. Pero yo si quiero entro y salgo. ¿Será eso normal, querido hermano y hermana, que Ricardo, que Dios, el creador del mundo, no puede decir nada o hacer nada? En ciertas condiciones sí. En ciertas condiciones Dios no puede decir nada, pero en otras condiciones, el Padre lo va a mencionar acá, Dios puede moverse y hacer así, por decirlo de una forma, y cambia las reglas del juego, pero no existen esas condiciones. Vamos a ver. Mientras toda la gente no escape de la órbita de la lamentación, tampoco Dios, en la posición de Padre, puede liberarse de la esfera de lamento. Dios puede liberarse de la esfera de lamento mientras la humanidad está sufriendo. No puede, ¿verdad? Porque los padres no pueden estar en una posición cómoda si su querido hijo está angustiado. Como Dios está en esta situación, hay que liberarlo. Fíjense ustedes que el Padre dice que para liberar a Dios, el ser humano tiene que ser liberado primero. Si los hijos de Dios están en lamento, Dios también se torna un Dios de lamento y de sufrimiento. Es decir, ya está dando una
guía el Padre de cómo se comienza a liberar a Dios. ¿Cómo podemos liberarlo? Ya que Dios está dentro de la esfera de confinación, desde la que no puede amar libremente a la gente, tenemos la responsabilidad de restaurarle la esfera de libertación en la que pueda amar libremente a todos. Debemos liberarlo siendo hijos e hijas que están por encima de la línea de la caída, ya que el problema fue causado por la caída. Vamos armando esto, hermano y hermana. Más adelante va a ir siendo un poco más claro. Dios está preso, no porque es un Dios impotente, sino que Dios tiene ciertos principios, creó al hombre con ciertas responsabilidades. Si el hombre no cumple su responsabilidad, entonces Dios no tiene una base para moverse en este territorio físico o en el mundo espiritual. Entonces, sin esa base, Satanás puede acusar a Dios. Esa es una parte. Dios está preso, también dice Padre verdadero, Dios está conectado con el ser humano. Si el ser humano está en la agonía y en el sufrimiento, Dios también está en la agonía y el sufrimiento. Ese es otro aspecto de la liberación de Dios. Una liberación es que Dios necesita una base para moverse, y otro aspecto de la liberación es que Dios necesita que el hombre esté liberado para él sentirse también liberado internamente. Se dan cuenta que hay dos aspectos que estamos hablando acá. Un aspecto es la liberación de Dios para moverse en este mundo, necesita una base, y el otro aspecto de la liberación de Dios es que mientras el hombre no esté liberado en sí mismo, Dios no puede estar liberado. Hay varios cárceles que Dios enfrenta en su existencia junto con nosotros. Debemos liberarlo a Dios siendo hijos e hijas que están por encima de la caída. Lo vamos a ir viendo. Entonces, encontramos varios puntos. Primero, mientras la gente está sufriendo, Dios también lo está. Los padres no pueden ser felices si sus hijos están sufriendo. Número tres, ¿cómo podemos liberar a Dios siendo tú y yo, nosotros dos, nosotros tres, el mundo entero, siendo hijos que establecen un estándar fuera de la caída? Tenemos que definir qué es un estándar fuera de la caída para no lastimar el corazón de Dios. Un estándar fuera de la caída no es solamente no caer, hermanos, hermanas, para que nosotros vayamos afinando cada vez más nuestro sensor se torne más fino, más preciso. Establecer un estándar fuera de la caída no es solamente no caer, que sería el pecado más pesado que uno pudiera cometer, sino que es tratar de vivir con Dios dentro de nuestro ser, dentro de nosotros, todos los días viviendo con Dios y no dañar jamás su corazón con nada. Pero para poder llegar a ese nivel necesitamos cada uno darnos cuenta cómo se manifiesta esa naturaleza que daña el corazón de Dios en el día a día, que no tiene nada que ver con la caída. La caída ya es un nivel o una etapa última de un proceso que se fue dando en el sentido de la caída. Entonces, tiene todo su situación particular hasta que se da en la caída. La caída es una consecuencia de una serie de hechos que se fueron dando. Pero no es solamente eso a lo que se refiere liberar a Dios, no cometiendo caídas, sino que hay una serie también de actitudes que yo puedo tener que también dañan el corazón de Dios. Entonces necesitamos en nuestra vida chequear qué es lo que yo hago o digo que puede estar dañando el corazón de Dios. Eso también hay que incluirlo, porque mucha gente puede decir, mira Javier, yo llevo 30 años y no he cometido ninguna infidelidad. Entonces yo no daño el corazón de Dios. Y está bien, no lo daña. Pero puede haber otro lado en el cual mi actitud es la más amarga posible y ácida. Tengo un corazón amargo y ácido hacia los demás. ¿Ah? Dentro de la familia, dentro de las relaciones con hermanos y hermanas, aún dentro de la comunidad, de la vecindad, con los vecinos. Entonces, esa parte también afecta bastante. Bueno, entonces, esa es mi parte de responsabilidad para liberar a Dios. Lo que yo haga cuidando con mi propia responsabilidad, cuidando mi vida, naturalmente no cometiendo ningún tipo de delito de segundo capítulo, que ya sería algo
en un nivel bastante básico para la mayoría, que somos hermanos y hermanas, entonces eso ya deberíamos estar solucionado, debería estar solucionado, pero bueno, no se refiere solamente a eso, sino que hay varios otros niveles para liberar el corazón de Dios. Este es un aspecto que yo estoy compartiendo con ustedes de la liberación, pero vamos a ir un poquito más adelante de lo que significaría tener a Dios liberado totalmente, Ricardo. A eso quiero llegar. Bueno, continuemos. Mientras Dios estaba en una situación de aprisionamiento, fíjense aquí, Satanás se ha sentido libre para insultarlo y amenazarlo de la forma más cruel posible. Imagínese usted cuán terrible fue Lucifer. ¿Sabían ustedes que con la caída del hombre, el único que sabía que Dios existía era Lucifer y los ángeles? Perfectamente Lucifer sabe que Dios existe, perfectamente. Y esta batalla en contra de Dios la trabó Lucifer contra Dios. Se sintió con valor y con autoridad de acusar a Dios, acorralar a Dios. Veamos acá. Dice, esto lo dice el Padre abajo, ¿por qué el Dios absoluto, que todo lo conoce, que todo lo puede, permitió a Satán que Satán contraviniera a los seres humanos hasta el día de hoy? Es una pregunta obvia del ser humano que ha escuchado de que hay un Dios creador de este mundo. Es una pregunta común, normal que uno se debería hacer. Si existe un Dios todopoderoso, ¿por qué no interviene frente al mal? Continúa el Padre, dice, ¿por qué fue incapaz de ejercer su poder? Hasta el grado que la gente no podría reconocer si existe o no, dice el Padre, ¿verdad? Como dijimos al principio, llegó un momento en que filósofos llegaron a cuestionar realmente la existencia de un Dios de amor, un Dios todopoderoso, frente a este mundo espantoso que veían con sus ojos directamente. Esto es una pregunta muy seria, dice el Padre. La respuesta, fíjense acá, porque lo voy a conectar con lo que la madre ha tratado de hacer para poder llegar a abril, el 13 de abril. Fíjense ustedes, lo voy a conectar poco a poco. ¿Por qué Dios no pudo actuar? Piensen bien lo que el Padre está diciendo. Es normal y es lógico, Ricardo, tiene sentido que alguien se pregunte por qué Dios no puede intervenir. ¿Por qué no puede intervenir? Entonces el Padre dice, la respuesta es que Dios no tiene una nación. Fíjense ustedes. Significa, Ricardo, que si Dios tuviera una nación, entonces el juego cambia. Las reglas del juego cambian si Dios tiene una nación, ¿verdad, Ricardo? El Padre no está diciendo aquí, no, mira, si Dios tiene una nación y gente va a ser igual, siempre igual. No, las reglas del juego van a cambiar, está diciendo el Padre aquí indirectamente. ¿Se entiende, Ricardo, el sentido por detrás? La pregunta es, ¿por qué Dios no puede intervenir? El Padre dice, Dios no puede intervenir porque no tiene una nación, es decir, que si tiene una nación, las reglas del juego van a cambiar. O si no, el Padre diría, Dios nunca puede intervenir. Mejor, ¿cierto, Ricardo? Dios nunca puede intervenir. Pero el Padre está diciendo que Dios no puede intervenir por varios puntos. Primero, Dios no tiene una nación. Segundo, Dios no tiene gente. Tercero, Dios no tiene familia extendida ni familia quien pueda gobernar. Y además, no hay individuos cuya calificación pueda reconocer oficialmente. Dios necesita ese fundamentito, que, aunque sea esa base para poder moverse. Dios ha estado aprisionado desde el comienzo de la historia. Imagínese usted la cantidad de angustia de poder ser liberado para ayudar a mis hijos e hijas que van caminando a un precipicio, que ya están caminando a un precipicio, están cayendo por millones a un precipicio. ¿Usted cree que Dios no quiere tener libertad para poder moverse? Le voy a contar una anécdota que me pasó con mi tío. Cuando nos fuimos con mi mamá a cuidar a mi abuela, porque mi abuela ya no podía cuidarse sola, mi abuela vivía con su hijo, mi tío.
Y mi tío era bien característico, tenía un bigote, así un bigotito. Y mi tío siempre acostumbraba a dormirse a la hora de la siesta, después del trabajo. Y yo no lo conocía bien, estaba recién ahí. Y siempre cuando él dormía me gustaba molestarlo. Lo molestaba, siempre que se dormía. Pero me advertían, cuidado, que se puede enojar. Varias veces me advirtieron que se podía enojar. Y continuaba. Siempre, de repente, mi tío sacó el cinturón y me dio un correazo. Y eso para mí fue un choque y nunca más lo hice. Eso lo dejo para que lo reflexionen, querido hermano y hermana. No voy a contar de qué se trata, pero lo voy a dejar para que lo reflexionen. Escúchenlo después y reflexionenlo, porque está conectado con esto profundamente. Fíjense lo que dice más adelante. Fíjense ustedes, si semejante individuo, familia, familia extendida, pueblo y nación soberana son establecidos, fíjense ustedes, Ricardo, de inmediato podrá gobernar las naciones malas, los pueblos malos, las tribus malas, las familias malas y los individuos malos. Solamente de esta manera nos guiará hacia la bondad y entonces Dios tendrá su autoridad. Esto es muy profundo. Vean ustedes entre líneas, con inteligencia. La inteligencia, si ustedes ven en el diccionario, inteligencia significa ver entre medio de las líneas, no significa intelecto. Vean con inteligencia. Inteligencia e intelecto son dos cosas diferentes. Veamos con inteligencia qué es lo que hay detrás de estas líneas. El Padre verdadero está diciendo que si Dios tiene por lo menos ese fundamento, se abre un universo completamente diferente. Dios va a moverse de una manera que no nos imaginamos y podemos tener un choque, puede mostrar un correazo. Y eso es amor verdadero. ¿No es verdad? Nos hemos acostumbrado a ver la luna por un solo lado y pensamos que la luz es un solo lado. La luz tiene otro lado también. Piense usted que si su familia, pensemos en Dios directamente, piense en Dios. Dios es el Padre amoroso que nos ama profundamente, que daría nuestra vida por disculpe, que daría su vida por nosotros, y eso está reflejado en la naturaleza humana. Los padres dan la vida por sus hijos. Si Dios está viendo de que la humanidad va frenéticamente hacia el precipicio, Ricardo, y hacia la extinción de sí misma, matándose entre ellos, ¿será que Dios puede mantener eternamente una actitud pasiva? ¿Será que Dios, eso, el Padre lo va a mencionar más adelante, eso demostraría que Dios no es Dios? El Padre lo va a mencionar en el otro trecho que voy a mostrar muy profundamente. Pero Dios necesita el fundamento para moverse, querido hermano y hermanas. El mal se ha acostumbrado a pensar que es el dueño de este mundo. Satanás se ha acostumbrado a sentirse el dueño y señor de este mundo porque tiene a Dios encarcelado. No es porque Dios es impotente, lo tiene encarcelado por ciertos principios. En el momento, dice Padre, que Dios tenga un individuo, una familia, un pueblo y una nación establecidos, cambian las reglas del juego, Ricardo. No estoy diciendo que viene un fuego del cielo que va a caer. No estoy diciendo, Dios no trabaja de esa manera. Pero va a suceder un fenómeno mundial, tal vez gradual, pero mucho más intenso, mucho más claro, mucho más evidente de que hay una fuerza que se está moviendo ahora como nunca antes hacia el bien. Tal vez se levanta una nueva ONU, la ONU de la conciencia de Dios, por decirlo de una forma, completamente alineado a los valores de Dios. Puede ser, algo va a suceder que a Dios se le va a permitir por primera vez moverse como siempre debió haber sido, hermano y hermana. Si Dios no iba a quedar oculto atrás del hombre una vez que el hombre se perfecciona. Uno tiene la impresión de que el hombre se va a perfeccionar en el mundo ideal y Dios queda oculto. No,
Dios se torna visible y presente y actuante en todas las cosas del mundo una vez que el hombre alcanza la perfección. Se torna claro si lo que Dios quiere es tener un cuerpo, no tornarse un espíritu invisible, una sombra, continuar como una sombra. En el mundo ideal, Dios sería actuante y hablaría su palabra directamente a través del cuerpo, especialmente de los padres verdaderos. Entonces las reglas del juego van a cambiar. Continuemos. Los puntos que yo saco aquí es por qué Dios no ha podido ejercer su poder, porque Dios no tiene nación, gente, familia extendida, ni familia que Él pueda gobernar. No hay una nación soberana. Si tuviera todo eso, de inmediato podría gobernar las naciones malas, pueblos malos, tribus malas, familias malas e individuos malos. Significa, Ricardo, que va a haber una inferencia de Dios. Ricardo, ¿está hablando acá o no? Va a haber una inferencia directa de Dios sobre estas fuerzas malignas que dañan a otros, que causan dolor a otros. Si se cumplen estas condiciones, Dios tendrá su autoridad. Aquí esto lo coloco para que lo reflexionemos, querido hermano y hermana. No piense, y cualquier persona que vea este video, esto es mi reflexión en oración. Lo que yo siento, por favor, puede ser algo completamente diferente. Siéntase libre para reflexionar por sí mismo y para ver con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en su corazón, que le muestre lo que está sucediendo, querido hermano y hermana. Es una época de pensar, tiene que pensar, usted tiene que reflexionar, tórnese luz dentro de su propia vida. Piense por sí mismo, tenga base, tenga fundamento en su corazón también para sentirse libre para pensar. Cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, aquí estaba atribuyendo Jesús la libertad. Es la libertad en primer lugar, de liberarse del pecado y ser libre por primera vez para comunicarse con Dios. Bueno, la madre verdadera, para poder cumplir estas condiciones, para poder cumplir esta base, para que Dios pueda moverse en este mundo y liberarlo, porque necesitamos la ayuda de Dios. El Padre lo dijo muchas veces, sin la ayuda de Dios no se puede mejorar este mundo. La ayuda de Dios implica la ayuda directa de los billones y billones y billones de antepasados absolutamente buenos. Ayer en la vigilia de ayer se mencionó que el mundo espiritual está desesperado por ayudarnos, ¿no es verdad, Cecilia? Cecilia estaba, los que estaban ayer participando, el mundo espiritual está desesperado, pero algo se necesita para que eso suceda. La Madre verdadera desesperadamente ha cumplido con cada una de estas condiciones. Ha restaurado religiones, continentes, esto lo ha hecho de forma simbólica, pero lo ofrece con total sinceridad. Ha establecido en Chompion un modelo de nación celestial. El modelo de la administración del reino de los cielos está en Chompion. Ha establecido individuos y familias Chomboy Aguaspura, las cuales, obviamente, analizando y chequeando mi vida, todavía me falta mucho, pero cuando la madre me da el vino es porque quiere darle, fíjese, piense bien, querido hermano y hermana, por favor, piense bien. Le estamos dando a Dios el fundamento para que Él pueda moverse y ayudarnos a salvar este mundo. Tome el vino porque a través de esto la madre puede mostrar que tiene Dios familias completamente unidas y puras para que Él pueda moverse en este mundo. Sin la ayuda de Dios no podemos restaurar este mundo, no podemos solucionar los problemas inclusive de nuestra propia comunidad, muy serias que están sucediendo. Necesitamos la intervención y la ayuda de Dios. La madre ya lo dijo, nuestro movimiento es demasiado pequeño en comparación a los 8 billones de seres humanos. Necesitamos la intervención de Dios y la madre, cuando nos da el vino sagrado, ella quiere cumplir con este requisito, Ricardo, que mencionó el padre arriba, que Dios tiene una nación, tiene un continente, tiene un país, tiene individuos y tiene familias extendidas que puede gobernar. La madre quiere mostrarle a Dios, mira, aquí está este fundamento, todo completito lo que necesita Harul Pumorín, todo establecido para que tú puedas bajar el día 13 de abril
Y con este fundamento te liberamos, Hanul Pumorín. Estás libre de la cárcel que te mantuvo preso a lo largo de millones, no millones, pero miles y miles de años. Fíjense ustedes cómo la madre quiere llegar, está llegando, la madre está estirando, 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 agotando totalmente su energía para poder llegar a ese día. Ese día tiene que llegar sí o sí, el 13 de abril, para que Dios pueda bajar y sentirse libre. Entonces ahora la madre recibe a Hanul Pumonín el día 13 de abril del 2025 como nuestro eterno Padre, Madre Celestial. Entonces, a partir de ese momento, Dios recuperará su autoridad y las reglas del juego cambian, hermano y hermana. Las reglas del juego cambian para el mal organizado. ¿Sabían ustedes que el mal es organizado? El crimen es organizado. Las reglas del juego van a cambiar por primera vez y lo vamos a sentir cuando, por ejemplo, alguien sea juzgado injustamente. El propio juez va a sentir que aquí esto es injusto por la fuerza predominante del mal, disculpe, la fuerza predominante del bien en la mente y el corazón de la humanidad. Ellos nos van a asistir cuando haya un juicio donde alguien está siendo juzgado por algo que no cometió. El propio juez va a tener una revelación en ese mismo momento del cielo. Va a poder discernir no con su capacidad intelectual que usó siempre y su intuición basado en libros o en su experiencia, va a ser una intuición directa del cielo, de lo que es la verdad o la mentira, la justicia o la injusticia. Y así en cada circunstancia humana vamos a ver este fenómeno, porque las reglas del juego van a cambiar, querido hermano y hermana. Entonces, ¿sabe Lucifer, el mundo malo, que Dios puede mostrar un aspecto diferente del que se ha imaginado? Nadie sabe. Yo estoy ahora con mi intuición, estoy tratando de imaginar lo que podría ser. Lucifer no sabe, el mundo malo no sabe. ¿Será que nosotros, familias bendecidas, podemos imaginar que Dios podría tener un aspecto de autoridad que no imaginábamos? Hermanos y hermanas, piense usted si su familia entera, usted está, usted se adelantó, por ejemplo, en una carretera y consiguió parar porque el puente se cayó y justo está de noche y atrás viene toda la caravana de su familia a 100 kilómetros por hora. ¿Usted no va a hacer algo para impedir que caigan o no? Usted va a hacer algo, alguna cosa se va a adelantar, usted va a retroceder y algo va a colocar en el camino, por último, para que choquen con esa madera que usted va a colocar, pero va a hacer lo imposible, imposible para impedir que su familia que viene corriendo atrás de usted en un auto, su familia entera caiga en el precipicio. Eso es amor verdadero. No piense que amor verdadero es siempre pasivo. Lo que pasa es que Dios no ha podido moverse, querido hermano y hermana. Si esa es la tremenda frustración de Dios, eso lo expresa el Padre. Dios está tremendamente indignado porque no ha encontrado la base para moverse. Si Jesús hubiera podido formar una familia y el pueblo de Israel se torna el centro, Dios comienza el juicio. No sabemos de qué tipo de juicio se habla, pero comienza una época diferente. A partir de ese momento, eso es lo que la madre tiene que concluir y está con total devoción, absoluta devoción. La madre está tratando de cumplir con todas esas condiciones. El padre dijo, Dios puede hacer todo a voluntad. Dios puede hacer todo a voluntad, Cecilia. Dios puede hacer todo a voluntad. Aquí el padre no está diciendo Dios no puede hacer nada. Dios puede hacer todo a voluntad. Pero debido a la realidad del amor inmoral, sus manos han sido atadas. Nadie sabe cuánto sufre bajo tal pesar inimaginable y prolongado dolor y cuán fatigado está. Dios está con las manos atadas. Significa que Dios podría estar con las manos desatadas y moviéndose. Entonces, esto lo tiene que resolver los padres verdaderos. Tienen que establecer un fundamento donde no existe inmoralidad en ese fundamento. Por eso el agua pura, disculpe, el agua, el vino del perdón. La madre quiere mostrarle a Dios, esto es lo que hay puro, completamente puro, Hanul Pumorín.
Venga acá y siéntase seguro para moverse a partir de ahora. Sea libre. La madre va a abrir la cárcel que mantuvo a Dios preso a lo largo de la historia. Dios va a salir. Imagínese con qué fuerza Dios va a salir, querido hermano y hermana, de esa cárcel. Usted ha estado aprisionado durante toda la historia, ha sido acusado, ha sido humillado, ha sido maltratado, ofendido, maldecido, injustamente. ¿Cómo Dios va a salir de esa cárcel para moverse, Ricardo? ¿Con qué tipo de corazón? Desesperadamente. Esto es profundo. Vea con inteligencia esto, querido hermano y hermana. Vea con profundidad. Esto es profundo. ¿Pueden ustedes conquistar a Satán? ¿No fueron las manos de Dios, el rey de la sabiduría, inmovilizadas debido a la acusación de Satán? Igual sucede con el presidente de una nación. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos organizan una protesta por algo que hizo? Él puede cortar sus cabezas bajo ciertas condiciones. Fíjense aquí ustedes, bajo ciertas condiciones, incluso el omnisciente y omnipotente Dios puede hacer un movimiento, Ricardo. Esto es, los que les gusta jugar ajedrez, saben que un movimiento implica el jaque mate muchas veces, ¿verdad? Un movimiento puede implicar un jaque mate, un buen movimiento. Pero dice el padre que él metafóricamente dice que en una nación la gente hace una revuelta y acusa al presidente, lo acusan, que es lo que ha sucedido con Dios y la humanidad. La humanidad acusa a Dios, Satanás acusa a Dios, porque no entienden su creación, entonces lo acusan del sufrimiento de la humanidad. Entonces Dios no puede defenderse porque nadie entiende su ideal original. Cuando Satanás acusa a Dios, ¿quién le da una conferencia a Satanás para explicarle el ideal original? No hay nadie humano que pueda defender a Dios. ¿Se comprende lo que está diciendo aquí al Padre? Bajo ciertas condiciones, incluso el omnisciente y omnipotente Dios puede hacer un movimiento. Incluso un ministro de gobierno sería despedido en un día si se le encontrara una falta. Dios no puede moverse, querido hermano y hermana, porque lo acusan y Dios tiene que quedarse calladito. Eso es lo que está diciendo. Pero en el momento que aparezca alguien que puede enseñar el ideal de Dios y acusar el pecado de el acusador, en este caso de Satanás, las cosas cambian. Dios hace un movimiento a partir de ahí. Dios puede hacer un movimiento. Cuando Dios, Ricardo, supongamos que Dios encuentra, bueno, Dios envía al Mesías, los padres verdaderos, la madre verdadera, y los padres verdaderos establecen un fundamento de, pongámosle, 600.000 miembros, es mucho, 500.000 miembros, todos unidos a los padres verdaderos, todos unidos a Dios. Ricardo, cuando con ese fundamento Dios tiene autorización para hacer un movimiento, porque, ¿por qué? Mire lo que dice acá, fíjese lo que dice acá, querido hermano y hermana. Esto después léanlo y pídanle a Dios sabiduría. Fíjense. Por lo tanto, ¿por qué el Padre salta acá? Por lo tanto, ustedes deben desarrollar protección contra las condiciones de acusación. Cuando Dios encuentre este fundamento, que va a ser ahora, el 13 de abril, y Dios haga su primer movimiento, las personas van a sentir evidentemente que están siendo juzgadas y van a querer acusar a Dios, Ricardo. Ahora, se va a invertir ahora, van a acusar a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Quién va a defender a Dios? Bueno, Dios tiene a cada uno de nosotros para enseñar el camino correcto. Nosotros debemos proteger a Dios para que nunca más nadie se atreva a acusar a Dios cuando Él ejerza un movimiento. Si ese es el mayor problema para Dios, la acusación directa de Satanás, la acusación directa del mundo, porque Dios no tiene nada para mostrar. Dios no tiene a nadie en que lo defienda. Cuando Dios tenga ese fundamento, entonces, ¿quién es responsable de proteger a Dios, su integridad? Cuando Dios esté aquí en la tierra, hermano y hermana, cuando Dios esté aquí en la tierra, moviéndose, como dice el Padre aquí, haga su movimiento, y comiencen a suceder cosas que pueden ser
no tan positivas para la gente que está ejerciendo el mal desde el nivel individual, eso lo voy a explicar un poquito, a organizaciones criminales grandes. Cuando comience a verse un movimiento que está trayendo perjuicio hacia esas energías negativas, cuando esas personas perjudicadas comiencen y quieran acusar a Dios, ¿quién va a defender a Dios, querido hermano y hermana? ¿Alguien puede decir ahí si se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien puede abrir el micrófono y decir, a ver, ¿se entiende? ¿Nadie? Usted tiene que defender a Dios, querido hermano y hermana, con su propia vida. Su propia vida va a ser un ejemplo, un modelo para defender a Dios. Usted se puede parar con total autoridad frente al mundo y decir, yo estoy viviendo la verdad en mi vida. Y Dios es un Dios justo y verdadero porque el principio que Él creó lo estoy viviendo. Y por primera vez esa acusación que iba directa a Dios, por primera vez se establece el orden vertical y Satanás tiene que volver a su posición de siervo y dirigirse a ti. No a Dios, ¿se entiende? No a Dios como lo hizo siempre, acusando directamente a Dios. Por primera vez, a través del ser humano, se establece el orden vertical y la perpendicular donde Dios y el hombre se encuentran en el centro. Se establece el orden para Lucifer o para el mal, donde nadie puede, por primera vez, nadie puede ir directamente a Dios para acusarlo. Yo voy a defender a Dios porque en mi propia vida el principio está funcionando, Satanás. Dios encarna su voluntad, su palabra, su principio en mí. En mi vida es un ejemplo directo del principio de Dios. Ya no puedes dirigirte a Dios directamente. Ven conmigo. Trata de hundirme, si puedes, Satanás. ¿Se entiende cómo nosotros tenemos que proteger a Dios, querido hermano y hermana? Por eso el Padre dice aquí, la manera como uno desarrolle esa protección es un problema desafiante en su vida de fe. Esto es un asunto de vida y muerte. Por eso, las aguas puras, por eso las familias Chombó, idealmente representan esa protección para Dios. Idealmente. Sin esa protección Dios no puede moverse porque siempre Satanás lo acusa directamente. No sé si llegan a captar el punto, querido hermano y hermana. Si usted es una madre y un padre solitos, las acusaciones van directas a su familia, pero si usted tiene un clan que lo protege, entonces ya es diferente, ¿verdad? La familia se une, los hijos son una barrera de protección que protegen la familia. Y si usted tiene nietos y bisnietos, entonces imposible que cualquier cosa vaya directo a los abuelos o tatarabuelos, si tiene bisnietos. Esa fue la gran dificultad de Dios, tener un fundamento para moverse sin recibir acusación de Satanás. ¿Por qué Dios no puede recibir acusación de Satanás? Porque si Satanás encuentra a Dios, encuentra en Dios un movimiento fuera del principio, se quiebra el principio en sí mismo y se acaba la regla absoluta del bien para siempre. Pero dentro del principio, que significa Dios se torna vertical para el hombre, entonces se ordena el problema, querido hermano y hermana. Dios, el hombre, los ángeles y el resto de la creación se ordena inmediatamente. ¿De qué está hablando el Padre? ¿De dónde Satanás basa su acusación ante Dios? Satanás basa su acusación ante Dios echándole en la cara el pecado del hombre y el fracaso de su creación. En otras palabras, Dios, frente a esta realidad, no había tenido a nadie que se para frente a Satanás y le dijera, como le dijo, más adelante lo vamos a colocar, yo soy un hijo, tenemos que pararnos nosotros con esa autoridad, yo soy un hijo o hija de Dios, soy uno con Dios, soy la encarnación de Dios, representando el ideal de Dios, representando el sueño de Dios, el anhelo de Dios, y te prohíbo que te dirijas a Dios de esa manera, al mundo del mal. A partir de ahora yo soy tu Señor. Establecer estas condiciones protege a Dios de ser acusado, Ricardo, cuando Él ejerza su autoridad. Hermano y hermana, por favor, ore mucho sobre este punto para poder entender cómo Dios anhela tanto ser libre de las algemas, de las esposas.
que tiene en su cuánto Él desea para ayudarnos, querido hermano y hermana, ayudar a todos, aún al malvado que se liquida a sí mismo por su propia maldad. Dios quiere salvarlos a todos. Jesús fue el único que pudo pararse frente a Satán con esa autoridad cuando dijo en Mateo 4:7. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Por primera vez Jesús estableció ahí, por lo menos en ese momento, lo puso en su lugar a Satanás. Yo soy tu Dios, no lo tentarás. Pero lamentablemente Jesús no pudo formar una familia, familias bendecidas, familias chombó, aguas puras, y tampoco tuvo una nación, entonces Satanás continuó ejerciendo su poder de todas maneras. Habrá un camino para erradicar a Satán si solo una persona pueda salir al frente a decir, eso es palabra de Padre, dice, oh Dios absoluto, desde la perspectiva de su poder y autoridad, Satán ha cometido tal y tal pecado imperdonable en contra de la humanidad y en contra suya. Por favor, castíguelo. Estas son palabras del Padre. Alguien se levanta, pero esto en sentido general, querido hermano y hermana. Todas las personas justas, especialmente todas las familias que están con los padres verdaderos, debemos pararnos frente al mal dentro de nosotros primero. No piense que yo me paro con arrogancia a hablar al mundo y juzgarlo. Es hacia mí primero. Yo me paro frente a mi propia maldad y le declaro la guerra a Satanás interno primero. Tiene que estar seguro de que Satanás no está dentro, si no, la bala vuelve para atrás. Si Dios, dice el Padre, castíguelo, si Dios no puede, fíjense ustedes, cuando alguien se para y proclama esto, dice el Padre, si Dios no puede remover a Satán ni siquiera por este método, no sería omnisciente u omnipotente, estaría del lado de Satán, no de la humanidad. Entonces hay un movimiento, querido hermano y hermana, hay una esfera, hay hay un lugar que no conocemos de Dios. Hay una providencia que nunca conocimos de Dios. Siempre lo conocimos y amamos al Dios que estuvo preso. Hemos creado una relación de amor con este Dios preso, pero no lo hemos conocido libre para actuar en este mundo. Recuerden que el Padre dijo, una de las mensajes de la paz, el Padre dijo, Dios no tolerará más la injusticia. Es porque este tiempo está llegando. Conclusión. La madre verdadera, la hija unigénita, la Holy Mother Han, ha seguido un curso de vida absolutamente puro. Es decir, la ofrenda a partir de la madre verdadera es absolutamente puro, no hay acusación, su curso ha sido absolutamente puro. Aún en circunstancias difíciles de imaginar, circunstancias que solamente ahora entendemos de la madre. La madre verdadera, finalizando la providencia de la restauración, establece el último fundamento con total autoridad frente al cielo y la tierra para que Dios pueda asentarse en la tierra y por fin ejercer su poder, el poder y autoridad del amor verdadero que nunca pudo ejercer y que marcará a partir de ese día el comienzo de una nueva era, querido hermano y hermana. La madre en jardín, esto lo coloco acá porque es importante y aún así no quiero colocar literalmente lo que dijo la madre, pero voy a ver si puedo dejar el mensaje de advertencia. La madre en jardín especialmente se dirigió a un país y a Chile directamente. Envió un mensaje a través de un presidente nacional diciendo que perdona a todos aquellos hijos e hijas que han incurrido en alguna falta hacia ella y el movimiento. Les dice la madre que vuelvan a su lado porque después de la entrada al palacio Chongwon, santuario Chonil, el mundo será gobernado por el cielo de una manera nunca antes vista. Ella desea que todos tomemos el vino de la gracia del perdón y hagamos una nueva determinación para que podamos entrar en esta nueva era junto con la madre y no nos lamentemos de que nadie me dijo. Por eso estamos nosotros acá en Chile expandiendo el vino de la gracia para todos, todos.
todos los hermanos y hermanas que han conocido la iglesia, independiente de su realidad actual, le llevamos el mensaje de la madre verdadera. Todos, la madre pidió, díganle a todos que yo los perdono a todos y los abrazo a todos. Por otros puntos que no voy a mencionar ahora, con esto creo que es suficiente. Entonces, querido hermano y hermana, estamos en esta etapa muy importante, providencialmente. No piense que es lo mismo, no piense que es lo mismo de siempre. Todo cambió una vez que la madre reveló quién es ella, entonces ya las cosas cambiaron radicalmente, ¿verdad? No es lo mismo de siempre, la misma teología. Hasta la teología está pasando por ciertas modificaciones profundas, profundas. Se movió el cimiento de nuestra fe. Significa que aquí hay algo nuevo que hay que prestarle bastante atención. Y la madre está, los que no tienen barreras para conectarse con la madre verdadera pueden seguir el proceso muy bien, muy claramente de lo que ella está haciendo. Entonces, para que estemos preparados con fe. Ahora, uno puede decir si va a venir un periodo de justicia, digamos. ¿Qué hago con mi hijo, con mi hija que no está, que no tal vez no va a tomar el vino sagrado? No se preocupe, hermano y hermana. Mire, yo le voy a decir algo que viene de mi de mi corazón. Dios, a todos sus hijos bendecidos están un poco alejados, Dios los ama tanto. Son hijos especiales de Dios, aquellos hijos e hijas bendecidos que están en rebeldía. Dios consigue ver el profundo corazón de sufrimiento y soledad porque sus padres dedicaron su vida para el cielo. A esos hijos Dios los tiene en el fondo de su corazón. No se preocupe, no se preocupe. Esos hijos son un tesoro que nadie va a tocar, aunque puede que Satanás quiera causar un estrago, un daño, pero en el corazón de Dios son sus hijos preciosos. Ojalá tomen el vino, pero si no toman el vino son sus hijos preciosos que a Dios le hace recordar la historia de su papá y su mamá, que sacrificó su vida por el cielo. Ahora, el punto es, con esto termino, cualquier acción que yo haga en la cual daño la fe de otras personas deliberadamente y establezco un conjunto de personas que están dañando la fe de otros o causando un daño, estoy hablando internamente. El mundo de afuera está lleno de corrupción, eso es fácil de discernir, pero adentro, cualquier acción que yo esté haciendo que está causando daño a otra persona deliberadamente, eso significa que la motivación es muy importante, deliberadamente estoy dañando a otros y causando que un conjunto de hermanos y hermanas están caminando por un camino alejándose de la providencia o inclusive perdiendo su base de fe, entonces eso hay que preocuparse en ese sentido, para que uno tenga un estándar de cómo se podría establecer algo que es correcto o incorrecto. Si yo estoy deliberadamente causando daño a otros, deliberadamente, es decir, intencionalmente, tengo un esquema y estoy afectando la vida espiritual de otras personas, o económicamente o espiritualmente, ahí usted puede ampliar lo que podría hacer. Ahí debo preocuparme. Pero si internamente estoy en una soledad, estoy en un conflicto interno, eso no hay problema. Jesús dijo, vaya a su habitación y Dios que ve en lo secreto, Él se va a juntar con usted en lo secreto. ¿Ah? Su vida personal con Dios, su conflicto, mis luchas internas, es un campo diferente. Pero en el momento que estoy dañando a otros intencionalmente, tengo que preocuparme y corregir esa acción, esa actitud. Siempre que daño a otras personas están perdiendo su fe, perdiendo su centralidad hacia los padres verdaderos. Es un motivo de preocupación, porque viene una nueva era, querido hermano y hermana. Ese es el mensaje que yo quiero que ustedes piensen por sí mismos. Eso es mi propio análisis de este mensaje. Véalo por usted mismo, vea si esto tiene sentido o no tiene sentido. O las cosas van a continuar igual, va a ser lo mismo de siempre. Después de 2 años más va a haber otro vino, va a haber otro templo. Siéntase libre para reflexionar, querido hermano y hermana. Yo quiero ver que es una época nueva. Dios va a estar presente aquí, que es lo que la madre mencionó. Por lo tanto, el juego
las reglas del juego van a ser diferentes por primera vez, por primera vez. Entonces voy a hacer una oración para terminar. Tu querido y amado Janul Pumorín, muy buen día. Muchísimas gracias por este momento que tú nos has dado de poder compartir en el sermón dominical sobre la liberación de Dios según palabras de los padres verdaderos y también según el trabajo que la madre ha hecho en su ministerio de 13 años y 12 años, Janul Pumorín, y especialmente el significado que tiene este templo sagrado Chongungun, Santuario Chonil. Por favor, bendice a cada familia bendecida, a cada hermano y hermana en su día a día, con su salud, con su trabajo, con sus proyectos, con su actividad diaria. También protege y bendice, por favor, Hanun Pomonina, a todos los hijos bendecidos. Ellos cargan en su corazón mucha soledad y mucha falta de amor y de cariño. Realmente no pudimos cuidarlos o no supimos simplemente cuidarlos como correspondía y eso causó una herida tremenda en sus corazones. Por favor, llena, una vez que estés en este mundo físico, libre para actuar, por favor, va urgentemente hacia nuestros hijos e hijas para llenar sus corazones con tu amor, con tu presencia, que ellos se sientan en paz en sus corazones y te busquen desesperadamente, Hanun Pumonil. Quiero orar por nuestro país Chile, que Chile también pueda crecer, por fin superar todos los conflictos que tenemos que pasar en este momento y entremos en una época de bendiciones. Una vez más, quiero orar en asistencia a la Holy Mother Han, con gratitud en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida. Ayú, ayú. Muchas gracias.